Buenos días. Es tiempo para tomar decisiones importantes, de ofrecer a los ciudadanos el bienestar que podemos ofrecer, ni más ni menos. Lo que me preocupa es que en ocasiones parece que se tiene más presente el bienestar que se ve, el que es fácilmente reconocible, pero la verdad se oculta o se disfraza. Y me refiero a ese momento de nuestras vidas en el que la enfermedad nos acecha, donde además de la excelente atención sanitaria, queremos el tratamiento médico que menos efectos adversos tenga y más eficaz sea. Y ese medicamento suele ser más caro siempre. Si un familiar de una persona con responsabilidades públicas en la sanidad, la que sea, tuviera una patología severa, una enfermedad que pudiera beneficiarse de un tratamiento eficaz, probablemente la eficacia superaría al coste a la hora de tomar esa decisión. Probablemente las personas queremos el mejor tratamiento para los nuestros y es normal. No hablo de una situación teórica, sino de la reflexión a realizar por todos aquellos que toman decisiones sobre el coste de los tratamientos y que piensen más en la eficacia, más que en el coste. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de pensar que son más importantes las estructuras autonómicas que las personas, las carreteras nuevas que las personas, los coches oficiales que las personas. Es cierto que el dinero no llega a todo, pero debe llegar para aquello que nos dé tranquilidad y bienestar si la enfermedad nos acecha. Es hora de decidir a qué queremos dedicar el dinero y al hacerlo se puede pedir un esfuerzo a los ciudadanos, incluso decirles que si van a urgencias y no era necesario, que paguen una pequeña cantidad como hacen en Italia o en Francia. Esto es Toma Medicina y le contamos la actualidad sanitaria. Y comenzamos con las noticias con Lucía Barrera. Buenos días, Lucía. Buenos días. Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud, marcado en nuestro país por la crisis económica y la influencia que esta puede tener sobre el bienestar de los ciudadanos. Al respecto, lanzaban una advertencia esta semana médicos y enfermeros. Ambos colectivos hacían piña para decirles a los políticos que no van a permitir que se desmantele el Sistema Nacional de Salud. Con propuestas concretas, aunque eso sí no nuevas, sobre la mesa los sanitarios han endurecido su discurso y han recordado al Ministerio y a las comunidades autónomas su falta de confianza en los gestores políticos. El documento Alternativa de los médicos y enfermeros para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, fruto de las encuestas a más de 9.000 personas, entre médicos, enfermeros, ciudadanos de a pie y 80 expertos, gestores, políticos, plantea 85 medidas de ahorro que agrupan demandas que estos colectivos llevan años poniendo sobre la mesa sin éxito. El problema, la politización de la sanidad. Estamos preocupados porque estamos viendo que las posiciones, sobre todo de carácter político, se están extremando en exceso. Necesitamos que haya una voz intermedia y esa voz intermedia entendemos nosotros que no puede ser otra que la voz de las profesiones médica y enfermera desde principios de independencia absoluta. Los problemas por un lado que tiene y las reformas que precisa el Sistema Nacional de Salud no las pueden hacer solo los políticos. Es más, no deberían de hacerlas los políticos. Deberíamos de proponerlas los profesionales con el conocimiento y la participación de los ciudadanos y los políticos deberían de posibilitarlas. Médicos y enfermeros advertían a los gestores de que estas propuestas no pueden caer en saco roto. Es muy importante ese compromiso político, recuperar ese consenso político para salvar, digamos, en este momento yo creo de las... yo creo que es en este momento la prestación que más cohesión genera entre los españoles. Y esto no ha ocurrido todavía. Los gestores sanitarios que no pueden decirnos que ahora no son capaces de gestionarlo bien cuando tienen el BOE en la mano y solamente hay posibilidad de hacerlo cuando se privatiza. No es posible. Entre las medidas que más ahorro lograrían para el sistema destacan la compra centralizada de medicamentos, que lograría una reducción de gastos cercana al 30%, la armonización de competencias entre las distintas administraciones, un 27,7%, o la creación de una agencia estatal de calidad que evalúe las novedades que se van incorporando al sistema. Los sindicatos sanitarios también mostraban esta semana su desacuerdo con la gestión en materia de recursos humanos que está llevando a cabo el Ministerio de Sanidad y lo hacían con un calendario de movilizaciones acompañado de diferentes medidas de presión en todas las comunidades autónomas como señal de protesta. Los sindicatos sanitarios han expresado su rechazo a las propuestas del Gobierno en materia sanitaria y califican la situación del sistema sanitario de gravedad extrema. Por eso considera necesaria una respuesta conjunta y urgente por parte de todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud. Debido a la situación excepcional que vive actualmente la sanidad en nuestro país, los sindicatos que hoy estamos aquí presentes representamos casi el 100%
de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud y que legítimamente nos han delegado su representación con sus votos. Como respuesta a las diferentes actuaciones realizadas por el Ministerio, los sindicatos tienen previsto una batería de medidas de presión, en las que además de una queja formal a la Defensora del Pueblo por incumplimiento de los estatutos de garantías de derechos sindicales, también se harán. Nuestras organizaciones en el ámbito de la comunidad autónoma hagan asamblea en todos los grandes centros de trabajo para hacerles llegar los cambios que se están produciendo en la sanidad, que volvemos a insistir son totalmente injustificados, y para calentar motores para un gran acto movilizador que lo situaremos la última quincena de mayo. Si tras estas actuaciones no obtienen respuesta por parte del Ministerio, las agrupaciones amenazan con seguir movilizándose en septiembre. Seguiremos emprendiendo un acto de lucha continuo hasta conseguir que efectivamente todos estos cambios tengan que ser negociados con los sindicatos legítimamente, y somos los que estamos aquí ahora mismo. El pasado 26 de marzo los representantes de los trabajadores solicitaban por carta a la ministra que convocase la mesa de negociación con los representantes legítimos de los empleados del Sistema Nacional de Salud. Los sindicatos han advertido de que judicializarán este asunto si el Ministerio no acepta sentarse con ellos pasados 15 días. Lograr un diagnóstico precoz del autismo antes de los 3 años de vida es fundamental para que los niños que padecen este trastorno en España, 1 de cada 150 nacimientos, puedan estar tratados y mejorar sus síntomas. Por una sociedad sensibilizada e inclusiva. Este es el lema que este año abandera la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Es un día muy importante porque es un día en el que el autismo es información, y nosotros, que sobre todo trabajamos en difundir y en sensibilizar acerca de este trastorno, estamos hablando de unas alteraciones que son muy diversas. No hay un patrón solo del autismo, no hay una caricatura del autismo, sino que hay muchas, y por eso hoy en día, bueno, ya desde los años 70 empleamos el concepto de trastornos del espectro del autismo, porque el autismo es un espectro que puede ir desde una afección muy grave vinculada a una discapacidad intelectual hasta una actividad por encima de lo normal del cerebro. En España, entre 200.000 y 300.000 personas padecen autismo, una realidad contundente que exige un tratamiento conductual muy específico y complejo, de ahí la importancia en su detección. Es importante la detección del autismo porque, puesto que no tiene cura, puesto que no se conoce la manera de poder invertir ese desarrollo diferente del sistema neurobiológico, cuanto antes seamos capaces de saber que una persona sufre un trastorno de este tipo, antes podremos poner remedios, terapias, ayudas y apoyos para que esta persona pueda desarrollarse al máximo de sus capacidades. El envejecimiento activo y la planificación de recursos para el futuro es uno de los retos a los que se enfrentan las asociaciones de pacientes, pues existe una generación numerosa de niños y niñas con autismo que llegarán a la edad adulta en los próximos 10 años. Ante esto reclaman actuar hoy para prevenir mañana. ¿Cuándo se tienen que preocupar? De si su hijo tarda mucho en hablar, de si su hijo no les mira a los ojos, de si su hijo hace movimientos repetitivos, de si su hijo no sonríe. Entonces, esas cosas tienen que preocupar a una familia cuando el niño pasa de 1 año. Es el Día Mundial de Concienciación del Autismo, pero a nosotros lo que más nos interesa es que la sociedad esté informada y sepa a dónde tiene que acudir y cuándo tiene que acudir. Muchos defienden el autismo como la enfermedad del siglo XXI. Por ello, y debido a su incidencia, pacientes y especialistas han querido poner de manifiesto la importancia del derecho a la inclusión en la sociedad de las personas con esta enfermedad y su participación social activa. ¿Se imaginan poder borrar de la memoria malos recuerdos que quieren olvidar? Un estudio realizado por investigadores del Centro de Investigación Vasco BCBL, junto con la Universidad de Berkeley, revela que algunas personas son capaces de suprimir recuerdos de su memoria. Veamos el porqué. Hasta hace unos años, muchas investigaciones apuntaban a que era imposible reprimir los recuerdos voluntariamente. Sin embargo, en los últimos tiempos, estas teorías han sido cuestionadas por estudios que muestran cómo memorias aprendidas recientemente pueden resultar temporalmente inhibidas cuando los participantes intentan suprimirlas de forma activa y repetida. En este estudio, lo que estábamos examinando es qué ocurre cuando uno intenta controlar sus memorias.
Asimismo, también examinamos cuáles son las redes neuronales implicadas en dicha actividad. En este estudio utilizamos la resonancia magnética funcional, la cual nos permite ver cuáles son las activaciones que se producen en el cerebro. Por ello, en este caso, pusimos a las personas en la resonancia y les pedimos que bien pensaran o recordaran cuestiones que habían estudiado previamente o que bien intentaran no pensar en cuestiones que habían estudiado previamente. El estudio prueba que lo que diferencia a las personas capaces de suprimir sus memorias y las personas que no lo son es una característica fisiológica, la fortaleza de la conexión entre las regiones de esta red cerebral. Lo que se observa es que no pensar en algo que uno ha aprendido previamente produce una inhibición del recuerdo y que dicha inhibición parece estar determinada por la relación que se produce entre el córtex o la corteza prefrontal y el hipocampo. Esto es cuando uno intenta no pensar en algo, se produce una fuerte activación en la corteza prefrontal y una reducción en la activación del hipocampo o en las zonas de memoria. A pesar de que las personas muestran la capacidad para inhibir recuerdos, estos estudios no implican necesariamente que estas experiencias hayan sido borradas de la memoria, pero sí que al menos temporalmente las mismas puedan quedar dañadas y por lo tanto ser más difíciles de recuperar. ¿Cómo es por dentro el cerebro? Conocerlo es lo que permite un nuevo neuronavegador virtual que hará las intervenciones quirúrgicas más seguras y sencillas. El funcionamiento del cerebro es cada vez más conocido, pero aún quedan muchas áreas por explorar. Gracias a este sistema de neuronavegación que permite una reconstrucción tridimensional de este órgano, los secretos serán menos. Integración de conocimiento a lo que es la imagen médica que utiliza el profesional para intervenir o para planificar la intervención. La navegación virtual por el cerebro permite, por ejemplo, obtener diagnósticos precoces o analizar cómo evoluciona una enfermedad. Ya no nos basamos solamente en una imagen, que es lo habitual, sino que además tenemos información de qué áreas o qué zonas se dedican según para qué cosa, ¿no? De esta forma, el profesional sabe exactamente cuál puede ser la mejor vía de abordaje quirúrgico, la que menos daño pueda producir. Esta herramienta, financiada por Corporación Tecnológica de Andalucía, tiene múltiples aplicaciones en el campo de la investigación, la docencia o la medicina. Una herramienta que se va a poder utilizar para formar a los médicos del futuro y además para facilitar la investigación sobre el cerebro humano. Un paso más para descubrir los misterios que encierra el músculo más grande de nuestro cuerpo. Más cosas, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central de la que aún quedan muchas incógnitas por despejar. Sin embargo, donde antes no había tratamiento, ahora hay diferentes fármacos para poder evitar que la enfermedad avance. El panorama de la esclerosis múltiple ha cambiado radicalmente en los últimos años gracias a los nuevos tratamientos que consiguen frenar la progresión de la enfermedad. Así se puso de manifiesto en la reunión de la Academia Americana de Neurología, que se celebró recientemente en San Diego, donde esta patología acaparó gran parte de las comunicaciones científicas. El tratamiento de la esclerosis múltiple se ha modificado de forma significativa en los últimos 15 años, de pasar una etapa que prácticamente no teníamos ningún tratamiento a pasar una etapa en donde se diseñan fármacos con mecanismos de acción diferentes y de forma selectiva. Esto nos permite un futuro esperanzador en cuanto que probablemente tengamos para cada enfermo, en función de su enfermedad, tratamientos diferentes y tener una estrategia que a largo plazo modifique de forma significativa la historia natural de la enfermedad. Normalmente la enfermedad comienza entre los 25 y 31 años y por tanto tiene un impacto importante, ya que la mitad de los pacientes acabarán en silla de ruedas en los 20 años siguientes de su inicio. En la actualidad se calcula que 1 de cada 3 personas tendrá una calidad buena de vida con las posibilidades terapéuticas disponibles. Por eso los especialistas advierten de la gravedad de que la actual coyuntura económica frene el acceso a los nuevos fármacos. Un aspecto muy importante obviamente es el aspecto económico, y que cuando nosotros como médicos tenemos un paciente delante, yo lo que tengo que hacer es tratar a ese enfermo y lo primero es buscarle la mejor solución posible si las tengo. El segundo aspecto económico, claro que lo debo tener en cuenta, pero no es el aspecto fundamental. Y el miedo que hay o la preocupación que hay en este momento es que la restricción económica influya en la decisión médica. El otro desafío es el de la investigación, ya que aún quedan muchas piezas por terminar de encajar el rompecabezas de la esclerosis múltiple. El objetivo es conocer el DNI de la enfermedad. Estamos acercándonos a lo que llamamos medicina individualizada o personalizada. Estamos buscando esos biomarcadores, tanto desde el punto de vista genéticos, como desde el punto de vista de factores en el ambiente, factores ambientales, más factores inmunológicos o biomarcadores inmunológicos
incluido el estudio del líquido cefalorraquídeo, que unidos a los síntomas, es decir, a la clínica y a la resonancia magnética, nos hagan ese rompecabezas, ese puzzle, para tratar de personalizar en un futuro a cada paciente el mejor tratamiento para ellos. En definitiva, los avances van encaminados a prevenir el desarrollo de una enfermedad altamente discapacitante, con un alto impacto en la vida de los pacientes y de las personas que les rodean. A continuación, las noticias de la semana en formato breve, no se las pierdan. Los pies sufren mucho durante el embarazo. Las molestias, dolores, edemas o rozaduras acompañan a muchas mujeres que se ven obligadas a cambiar de calzado, sobre todo en los últimos meses de gestación. En algunos casos todo vuelve a la normalidad tras el parto, pero en otros muchos las alteraciones se hacen permanentes, tal y como demuestra una reciente investigación. Así, hasta en un 70% de las mujeres, los pies pueden crecer hasta un número de forma permanente. Estos cambios se deben a que las hormonas, los ligamentos y las conexiones óseas femeninas se vuelven más laxas y flexibles, y esto incluye una disminución en la altura del arco del pie. El presidente Barack Obama ha presentado el proyecto para dibujar el mapa del cerebro liderado por el científico español Rafael Yuste. La administración de Estados Unidos invertirá $100 millones para investigar las causas de enfermedades como el Alzheimer, la epilepsia y el Parkinson. El plan, conocido como BRAIN, investigación del cerebro a través del avance de neurotecnologías innovadoras, aspira a componer en los próximos 15 años el mapa de toda la actividad cerebral, una idea que nació del científico español y que ahora involucra a un centenar de expertos. El 72% de los pacientes españoles con trastorno bipolar ha visto reducidas sus expectativas de éxito en la vida a causa de la enfermedad. Así lo revela el estudio IMPACT, que demuestra la gravedad y consecuencias sociales de esta patología, en la que las personas que la sufren alternan entre los dos polos de humores extremos. En cuanto al diagnóstico adecuado, los especialistas apuntan a que en una década han reducido la demora diagnóstica de 7 a 5 años. Estamos acostumbrados a ver series como CSI, donde además de complicadas técnicas que se realizan en laboratorio es posible cazar a los malos. Pues bien, aunque parezca ciencia ficción, lo cierto es que se ha avanzado mucho en este campo, y para hablar de ello contamos hoy con el profesor de Medicina Legal de la Universidad Complutense, doctor José Antonio Sánchez. Muy buenos días. Buenos días. Hablamos mucho de medicina orientada a tratamiento de la enfermedad, pero la medicina legal y forense también tiene un importante papel dentro de la sociedad. Explíquenos un poco cuál es ese papel. Sí, la medicina legal y forense es muy importante para la sociedad. Es una medicina que va más orientada socialmente que a personas en particular, sin olvidar que también a esas personas en particular le hacemos un gran favor cuando somos capaces de ayudarles en su pena y demás, cuando han perdido un ser querido, y somos capaces de investigar y de poner delante de la justicia a la persona responsable. Pero, como desde siempre, ha estado muy ligada a lo que es la justicia, a lo que es el derecho y a lo que es el bien social en general. Hay como tres ramas, digamos, ¿no?, dentro de la medicina legal y forense. Sí, bueno, hay más ramas, pero bueno, podríamos centrarnos una parte en la medicina forense, que va encaminada a la investigación sobre el cadáver, y luego tenemos la medicina legal, que dentro de la medicina legal vamos a hacer primero tomar las medidas necesarias a nivel hospitalario, en la medicina legal hospitalaria, para que no se produzcan errores, para minorar los errores y para, si se producen estos, que el daño sea el menor posible. Pero también tenemos la medicina legal, que va hacia el paciente que ha sufrido un accidente, que ha sufrido un traumatismo y que está de alguna manera tutelado por la ley. En ese caso es el médico forense el que realiza el reconocimiento, el que lleva la evolución de este paciente y el que decide cuándo se le debe aplicar un alta o no se le debe de aplicar. Esa parte está más imbricada con la medicina clínica. Me imagino que eso tendrá un poco de colaboración también con medicina con atención primaria, ¿no? Tiene relación con todo tipo de medicina. De hecho, además, nosotros nos relacionamos no solo con medicina primaria, sino dentro de la organización hospitalaria con todas las especialidades. Todos los especialistas, de una manera u otra, están en contacto con la medicina legal. Bien porque tengan un caso que quieran consultarnos, bien en ocasiones porque necesitan aprender, digamos, los protocolos que deben de seguir, si están o no dentro de lo que debe ser un protocolo, etcétera, en sus intervenciones, pero tenemos relación con toda la medicina, tanto la primaria como la especializada. Ya dentro del campo más de la medicina forense, ¿qué avances diría que se han producido en la última década?
En la última década, el avance más espectacular, y que además todo el mundo conoce, es el descubrimiento del ADN, pero del ADN desde el punto de vista de la identificación. Este avance ha sido muy importante, pero yo siempre digo lo mismo, es importante, pero no debemos olvidar que se trata de una herramienta. Cuando se descubren las huellas dactilares, se cree que se ha encontrado la medida perfecta, algo mágico que es capaz de identificar a cualquier persona, pero luego se dan cuenta también que tienen sus problemáticas, como toda técnica. Ahora, dicho esto, por supuesto, ADN ha sido la técnica que ahora mismo es más espectacular y un avance de los más espectaculares que ha habido. Junto a ella, otro de los grandes avances que se está produciendo en la medicina forense, que también afecta a otras ciencias, son las técnicas de imagen. Hablamos de radiografía que es digital, TAC, el PET, en fin, todos los tipos de imágenes que podemos obtener, que podemos trabajar a través de ordenador, etcétera, que son de una ayuda inestimable. Sería muy difícil poder ponerlo todo ahora aquí sobre la mesa, pero yo digo que trabajo con ello bastante y es de una gran ayuda. Y finalmente yo destacaría también otras técnicas que pueden ser más marginales, menos conocidas, pero que también son de gran ayuda dentro de la investigación forense, como por ejemplo la odología, en el sentido de reconocimiento de olores a través de perros amaestrados, etcétera, que pueden hacer que una persona que haya estado en un lugar, ese olor que deje, ese perro convenientemente adiestrado sea capaz de localizarla en otro punto muy distante de donde había dejado ese olor. Esta última técnica que resulta muy curiosa, ¿cuánto puede durar, por ejemplo, un olor de...? Pues yo en los contactos que he tenido con expertos que dentro de la medicina forense que se dedican a esto, el olor que depende del tejido donde el sujeto ha estado en contacto y demás, puede durar más o menos tiempo, pero a veces permanece durante mucho tiempo, durante 8 o 10 horas después de haber estado el sujeto allí. Cuando vemos las series norteamericanas, esas cosas que nos parecen ciencia ficción, ¿en España en qué nivel estamos? Porque bueno, algunas cosas me imagino que son típicas de película, ¿no? Pero ¿en qué nivel estamos con respecto al resto de países en las técnicas? Con respecto al resto de países, sobre todo países occidentales, en España estamos al mismo nivel. No hay diferencias con otros países. En cuanto a la aplicación de técnicas, en cuanto a profesionales que aplican esas técnicas, yo diría que no tenemos que envidiar a nadie en ese sentido. Luego, dentro, claro, como ya podemos conocer o podemos ver, en un país, dependiendo del lugar donde ocurra un suceso y de los medios que se dispongan, se puede actuar más prontamente, con más exactitud o con menos, pero en líneas generales a la misma altura que todos los países occidentales. ¿Y todo lo que vemos entonces, hay algo así que se puede decir que sí, que es real? De lo que vemos en las series, vemos mezcla. Hay elementos reales y elementos que son de ficción. Juntas hábilmente mezclados hacen que sea atractiva la serie, pero claro, para los profesionales que nos dedicamos a esto sabemos distinguir que es real y que no es real, que está solo en la imaginación del que ha escrito el guión. Por ejemplo, esas reconstrucciones, ¿no? Sí, esas reconstrucciones 3D holográficas, en realidad eso no existe. Esa reconstrucción holográfica es solo una ficción, nada más. Pero sí los análisis... No, los análisis sí, los análisis, por supuesto. Esos análisis que han hecho a través de esa holografía, en realidad sí que se hacen. Se hacen con otros medios, se hacen con medios de imagen también y demás, y se hacen, claro, por supuesto. No se tarda 20 minutos, no, se tarda más tiempo. Doctor, cuando alguien comete un crimen, ¿se puede decir que siempre se deja un rastro? Siempre. Yo estoy convencido. Es decir, no hay crimen perfecto, sino crimen mal investigado. Ya se ha dicho, y yo soy partidario de eso, porque cuando se comete un crimen, por mucho que quiera la persona que comete ese crimen, por mucho que quiera ser perfecto, llegar a la perfección, nunca lo consigue. ¿Qué se necesita? Expertos investigadores que sean capaces de hacer una investigación suficientemente profunda para poder sacar esas pistas que ha dejado el criminal. Diferencia además entre criminal y psicópata, ¿no? A la hora de... Sí, se podría diferenciar dos grandes grupos. Uno, digamos, entre comillas, de personas normales que cuando cometen un delito, crimen o cualquier otro delito, nos encontramos ante nuestra propia conciencia, nuestra propia conciencia del bien y del mal, y eso provoca en nosotros una serie de alteraciones que nos hace que nos volvamos torpes, que dejamos muchas pistas.
Por otra parte, otro grupo de personas más minoritario son psicópatas. Esas personas que no tienen afectividad, que no sienten nada por los demás, la ventaja que tienen en sus actuaciones es que actúan fríamente y no se alteran por ese acto delictivo que cometen. Se creen al menos muy superiores al resto de las personas, se creen más inteligentes y creen que, como lo han preparado ellos, no va a haber quien sea capaz de descubrirlos. También es falso. También cometen errores. De cara un poquito ya pues, al futuro, ¿no? ¿Por dónde irán las investigaciones que podrían ayudar? Pues más por el genoma que se habla tanto, las técnicas de imagen más computerizadas. Sí, las técnicas de futuro, tal cual se está planteando ahora mismo, van a ir en el perfeccionamiento, que ya se ha perfeccionado bastante desde que empezó en los años 90 aquí en España, las técnicas de ADN, ha habido un avance importantísimo. Mucho más rápidas. Mucho más rápido, pero va a seguir todavía perfeccionándose. Va a seguir perfeccionándose. Voy a poner un ejemplo para que se pueda ver esto. Uno de los marcadores que se están buscando ahora, que se ven en ADN, se le llaman los SNPs, que lo que te hacen es darte la información acerca de las características físicas que tiene. Pelo rubio, piel blanca, morena, tipo de nariz, tipo de labios. Eso es un gran avance. Y eso está ahora en ciernes, se está investigando y va a ir por esa línea de investigación. Ese va a seguir avanzando. Y otro de los avances, y que día a día, cada día, nos sorprende más, son las técnicas de imagen. Las técnicas de imagen están consiguiendo cosas que eran impensables hace 3 años o hace 4 años. He trabajado mucho con técnicas de imagen, muchísimo, y claro, lo he vivido a lo largo de todo el proceso y me estoy dando cuenta que esto todavía da para mucho más. Y luego, otra de las cosas que va bien aparejada es la interactividad que se está dando actualmente en la sociedad. Se da en toda la sociedad y se da también aquí en todas las ramas de la medicina y la medicina legal y forense. Esa interactividad con alguien que se dedica a informática, con alguien que hace ingeniería, con alguien que se dedica al estudio de la botánica y demás. Estamos constantemente, ya es muy fácil el acercarse al otro a través de todos los medios que tenemos. Eso va a hacer también que los próximos descubrimientos vayan en este sentido, que ya sean compartidos entre más de una rama científica. Doctor Sánchez, pues muchas gracias por habernos iluminado en esta área más desconocida de la medicina. Nada, gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos unos minutitos a una pausa, pero enseguida venimos con el debate del Toma Medicina y esta tarde no se pierdan Estar Bien a las 7:15. Estamos ya en el momento del debate. Aún queda margen de eficiencia en el Sistema Nacional de Salud. Prueba de ello es el programa que ha puesto en marcha el Servicio de Reumatología del Hospital Universitario La Fe de Valencia, que ha conseguido ahorrar cerca de 35 millones de euros anuales, cambiando únicamente la puerta de entrada al hospital del paciente con dolencias musculoesqueléticas. Veamos más detalladamente en qué consiste esto. El programa se aplica a pacientes con incapacidad laboral temporal. Consiste en que los enfermos reumáticos, en lugar de entrar al sistema sanitario por el servicio de atención primaria, para ser derivados después a reumatología, desde el principio son enviados a la consulta del especialista. Con la implantación de este programa, la asistencia a los enfermos se efectúa en un plazo muy corto, prácticamente durante la primera semana de la baja temporal, dando así un servicio de alta calidad. Tan solo un año después de su implantación, todos los datos apuntan a que se ha conseguido una reducción del 27% de los días de incapacidad transitoria. Y para discutir y hablar de este y otros temas tenemos a nuestros 3 invitados de hoy. Ellos son Manuel Cervera, que es diputado y portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Bienvenido, Manuel. Hola, buenos días. Bienvenido nuevamente. José María López Chema López, que es el director general editorial del Grupo Contenidos y director del Global. Bienvenido otra vez. Muy buenas, Santiago. Y también otro veterano en estas tertulias, Ignacio Riesgo, director de Sanidad de Price. Bienvenido también. Buenas tardes. Y además empezamos con un tema que tendréis todos mucho que decir, eficiencia. Manuel, tenemos es una gran noticia que simplemente por atender en tiempo a pacientes que muchas veces suelen esperar bastante, pues se estén ahorrando esas cantidades de dinero. ¿Qué te parece la medida? La medida me parece sensacional. Conozco además al autor de la medida, que es el jefe de servicio de reumatología del Hospital La Fe, doctor José Román.
Y más que hacer ideas nuevas, significa actualizar y agilizar los protocolos de visita de los pacientes, estos en concreto, los de la incapacidad temporal, y acelerar todos los pasos y recortar los pasos. Creo que es la mejor forma de que el paciente pues tenga el alta lo antes posible, y se han visto estos resultados económicos. Creatividad y gestión eficiente y medidas de gestión eficiente existen, y esto es un buen ejemplo. Además es perfecto, pacientes contentos, se ahorra dinero, los médicos trabajan mejor, no será todo, sería muy teórico todo si no fuera porque se acaba de demostrar, y creo que había una experiencia también previa que nos comentará Chema, ¿no? Sí, bueno, yo al margen del caso en sí, lo que yo creo que la enseñanza que da este ejemplo es que más que eficiencias a base de presionar a los suministradores en cuanto a precio, es sentarse a hablar con los profesionales. Yo creo que ese es el gran origen de la eficiencia, ¿no? Y esto puede ser un ejemplo, como puede haber otros muchos. Efectivamente, ahorrar en cosas que además benefician a toda la cadena de valor, por decirlo de alguna forma. Chema. Sí, es una manera de repensar un poco los procesos y olvidarse también de los departamentos estancos en la asignación de los presupuestos. Y a lo mejor se incrementa un poco la presión en el hospital, pero se ahorra y mucho, como hemos visto, un 27% de los días de baja. Muchas horas de trabajo. Para la seguridad social, que son muchas horas de trabajo, y para la sociedad un valor muy grande. Claro, en productividad también. Manuel, ¿de quién fue la idea? Bueno, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Ignacio Riesgo, pero yo completaría la frase, ¿no? Es decir, la idea es una idea conjunta de un buen equipo directivo. En el Hospital La Fe tiene un magnífico equipo directivo, con un excelente equipo de profesionales, en este caso del servicio de reumatología, ¿no? Que son una referencia en toda la provincia, en toda la Comunidad Valenciana, y que bueno, pues han querido pues ayudar a disminuir las bajas temporales que en la administración pública y en la propia comunidad pues tenían unos índices que había que disminuir, ¿no? Una idea conjunta, como un equipo gestor y un equipo profesionales, tienen los resultados tan magníficos como los que has comentado. Pues es bueno saber que era una buena noticia, por lo menos empezamos con una buena noticia. Vamos a hablar ahora del déficit. El déficit que, bueno, pues se ha convertido en la pesadilla de las comunidades autónomas. Ya saben, que no se gaste más de lo que se ingresa. Muchas de estas comunidades autónomas veían, digamos, algo de luz al final de este túnel largo y oscuro, con las decisiones, especialmente con las decisiones adoptadas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Montoro daba un balón de oxígeno a las comunidades autónomas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, abriendo la puerta para que se estudie la posibilidad de individualizar los objetivos del déficit. Este será uno de los 3 grupos de trabajo que constituirán en el seno del Consejo. Esta iniciativa ha sido bien recibida por las comunidades que no cumplieron el objetivo en 2012 y criticada por las que sí llegaron al 1,5% del PIB. Otro de los grupos de trabajo que también ha gustado a las comunidades autónomas es el que se encargará de reformar el modelo de financiación autonómica. La incógnita para Sanidad radica en si la nueva revisión volverá a hacer efectiva la financiación finalista. Revisar el modelo. Estamos en medio de una gran decisión y además muy necesaria y demandada por muchas comunidades en estos últimos años, ¿no, Manuel? Yo creo que tenemos que ser rigurosos en las cuentas y en las ejecuciones del presupuesto. Así lo pide el Gobierno de España, pero también así lo pide Europa y los mercados financieros, ¿no? Es la mejor forma de ser leales y de adquirir credibilidad. Pero para que todas las comunidades tengan esa capacidad, las herramientas o el mecanismo de trabajo debe ser el mismo para todas, ¿no? Y hay desigualdades importantes que deben ser corregidas. Y por un lado, se ha creado un grupo de trabajo para ver cómo se modifica el modelo de financiación que recoja sobre todo el factor población, que en algunas comunidades como Murcia, Valencia, Madrid o Cataluña no está bien recogido. Pero por otro lado también está otro grupo de trabajo para ver la respuesta que tenemos a la posible respuesta de Europa de flexibilizar el cumplimiento del déficit. Y eso permitiría al Gobierno de España poder hacerlo también flexible a las comunidades autónomas. Esas dos medidas, tanto la capacidad que tengan las comunidades autónomas de flexibilizar su déficit, como corregir el modelo de financiación, que en algunos casos hay importantes diferencias, ayudará a ser más objetivos a la hora de implantar indicadores y objetivos, valga redundancia, que nos ayuden a ser cumplidores del déficit. Yo creo que es una medida, las dos son importantes. Creo que además da seriedad al cumplimiento y luego también, como en cualquier ámbito de calidad, no puedes pedir lo mismo
a quien está muy lejos o muy cerca del cumplimiento de un indicador. Es decir, tienes que pedir esfuerzos que sean importantes, pero no puedes pedir en un año que todas las comunidades converjan en ese mismo déficit. Que no vale el café para todos. Que hay en que este tener caso, en cuenta el esfuerzo para todos sí que vale, pero el café para todos debía regularse. Ignacio, ¿cuál es tu visión de esto del déficit? Mi visión es que, evidentemente, el cumplimiento del déficit es importante, para eso hay que hacer recortes, pero la idea es que no todos los recortes valen. Quiero decir, con el pretexto de los recortes se han hecho las cosas muy rápido, quick and dirty, como dicen los anglosajones, ¿no? Y a veces los efectos son negativos. Entonces, yo creo que el sistema tiene mucho espacio para la mejora de la eficiencia, se pueden hacer recortes sin alterar la calidad, pero tienen que ser recortes selectivos. No vale recortes indiscriminados ni recortes lineales. Este es el mensaje que me gustaría dar. Recortes que tengan en cuenta el bienestar de la población. Eso decía Aristóteles. Los gobernantes lo que tienen que hacer es velar por el bienestar de los ciudadanos. Chema. Sí, yo creo que es vital corregir el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Actualmente hay algunas, como puede ser Madrid o Valencia, que invierten aproximadamente el 40% de sus presupuestos en sanidad. Y a pesar de ello, son de las que tienen un menor gasto per cápita. Estamos hablando de cifras de per cápita a lo mejor en torno a 1.100 euros frente a otras comunidades autónomas que, dedicando menos porcentaje a sanidad, el gasto per cápita pues, puede estar en 1.300, 1.400 euros al año. Con lo cual hay unas diferencias brutales entre los ciudadanos de unas comunidades autónomas y las de otras. Y eso se tiene que corregir a través de este nuevo sistema de financiación. Manuel, esa diferencia a veces llega a una diferencias que no se entienden en el mismo país, ¿no? 1.100 euros por un lado, 1.600 por otro. ¿Esto cómo se puede solucionar? Lo que acabamos de oír es el resumen de esta historia. Y me alegro no haberlo dicho yo, pero es así. Es decir, las comunidades autónomas peor financiadas hacen un esfuerzo impresionante para poder llegar a adquirir unos niveles de calidad asistencial como el resto de los españoles, ¿no? Pero a base de poner el 40 o el 50, 42, 43% en algunos casos de presupuesto real. Otras comunidades que tienen otro tipo de financiación, como todos conocemos, pues pueden estar en el 25, 26, 27% y alcanzan niveles incluso superiores de gasto por habitante. Entonces, no se puede pedir los mismos esfuerzos si queremos tener una sanidad igual en todo el territorio nacional. Por lo tanto, habrá que revisar el modelo, porque el modelo que se pactó hace aproximadamente 13 o 14 años preveía un desarrollo del modelo dependiendo de la variación poblacional. No se ha hecho ese desarrollo, no se ha modificado y se ha permitido que en los años de gran crecimiento poblacional y de inmigración haya habido esos desfases que lo que han provocado ahora esas tensiones que fundamentalmente llevan al final a dar un servicio que no puedes pagar. Por lo tanto, un modelo de financiación actualizado como el que se está trabajando con todas las comunidades autónomas y una flexibilización del déficit, si Europa nos lo permite, ayudará a ejecutar unos presupuestos más reales y también al servicio de dar un servicio de calidad a los ciudadanos. Hay un tema también muy importante que se está debatiendo y es el hecho de que los presupuestos sean finalistas, que es algo pues que todo el mundo, la sociedad alrededor de la sanidad pues es partidario, evitar que además esto le afectará a todos los a toda la sociedad. Las personas que nos están viendo pues van a tener una asistencia diferente si ese dinero que finalmente es finalista o si no lo es y se puede desviar. Bueno, ya hemos visto alguna medida como son el Fondo de Liquidación Autonómica o los pagos a proveedores, donde el ministro de Hacienda ya ha pedido que ese dinero fuera directamente a pago a proveedores y fundamentalmente de sanidad. O sea, eso ya es finalista. Entonces yo creo que más que la importancia de decir que la financiación sanitaria sea finalista, sí que sería importante de evitar las deudas con proveedores y esas ayudas que da el gobierno a quienes cumplen con el déficit fueran finalistas en todo caso. Me gustaría ir al margen, viendo el caso de esto, que se acaba de anunciar que va a haber un nuevo plan de pago a proveedores. Esto es importantísimo. El año pasado esta medida fue la más importante que tomó el Gobierno en Sanidad, con gran diferencia, y el hecho de que se ponga en marcha este año, puesto que hay una deuda importante, también es relevante, yo creo. Y además quizá, Chema, sería también importante que incorporaran en ese nuevo plan, de alguna forma, pues fondos suficientes pues para permitir que algunas farmacias pues de comunidades que están teniendo problemas, Cataluña, la Comunidad Valenciana y alguna otra que quizá no es tan evidente, pero que puede estar también al borde, pues tenga la suficiente liquidez. ¿Por qué no se incorporan el pago a farmacias en ese plan? Es que algunas comunidades autónomas lo están pasando tan mal que no son capaces de hacer frente a ninguna factura
por parte de la industria farmacéutica, en el caso de los medicamentos hospitalarios, o directamente a las farmacias, no son capaces de hacer frente si no reciben una ayuda extraordinaria, como puede ser el nuevo plan de pago a proveedores o un FLA o un fondo de liquidación autonómica. Serían incapaces y al final el sector farmacéutico lo sufre, pierde y las farmacias desaparecen porque no tienen capacidad para subsistir. Y algunas veces ya no tienen ni dinero para comprar los medicamentos y volverlos a colocar en las estanterías. Les vamos a contar que en algunas comunidades autónomas que no hemos mencionado todavía están faltando algunos medicamentos que se han concursado, pero eso será en unos segundos a la vuelta de estos consejos. Ya de vuelta, nos quedan temas muy interesantes por debatir. Uno de ellos son los problemas que en principio se iban a ocasionar debido a la puesta en marcha de las subastas de fármacos de medicamentos en Andalucía. Y dicha subasta era básicamente la crónica de una muerte anunciada, una muerte de una medida con enormes dificultades de llevarse a la práctica y con muchas dudas de sus beneficios reales. Como se temía, las farmacias andaluzas ya están empezando a tener desabastecimientos de medicamentos. Las farmacias andaluzas han comenzado a sufrir las consecuencias de la puesta en marcha de la segunda licitación de medicamentos de las subastas andaluzas en forma de desabastecimientos. Así, y aunque las boticas de esta comunidad iniciaron hace días el abastecimiento de estos medicamentos, algunos laboratorios no han podido abastecer suficientemente a los almacenes mayoristas para que hiciesen lo propio con las farmacias. Laboratorios o compañías pequeñas, algunas de ellas que apenas tienen estructura en España, ganan un concurso, tienen que estar en todas las farmacias andaluzas y no están. Pues ¿para qué el concurso, no, Manuel? Bueno, a la larga yo siempre trato de no hacer debate más allá de la gestión sanitaria, lo político, ¿no? Y no es porque sea una comunidad diferente a otra, ¿no? Pero se veía venir el riesgo que se corre de apostar por laboratorios con escasa capacidad de dar músculo de distribución a todas las oficinas de farmacia, en este caso una comunidad tan grande como la andaluza, ¿no? Seguro que el propio gobierno autónomo andaluz buscará a través de otras marcas el completar la oferta de medicamentos, ¿no? Y seguro que los ciudadanos lo más probable es que no tengan ni idea de que se enteren de ese desabastecimiento, ¿no? Pero sí que indica que es un modelo que tenía ciertos fallos de inicio, ¿no? Y es mejor, yo creo que es un ejemplo de coordinarse entre todos, las comunidades autónomas, como está haciendo el Gobierno de España en estos momentos, con mucho diálogo con ellas, y tratar de llevar medidas conjuntas que ayuden a por un lado, disminuir la factura farmacéutica, que es un objetivo, pero por otro lado, mantener los indicadores de calidad en la distribución y dispensación de medicamentos, ¿no? Claro. Además, en algunos casos el precio de licitación es bajo, pero si se va a tener que sustituir habrá que pagar, ahora lo veremos. Claro, lo hemos comentado, ¿no?, en otras ocasiones y aquí en este programa, y efectivamente tenía problemas de inicio bastante visibles, ¿no?, por parte de las personas que nos hemos dedicado mucho tiempo a esto. Pero fundamentalmente lo que demuestra es lo que se decía en un principio, ¿no?, el riesgo que corres con focalizar en muy poca empresa de muy poco tamaño el abastecimiento a toda una población de más de 8 millones de personas, ¿no? Bien. Ignacio, ¿esto qué te sugiere? Esto confirma y me sugiere una vez más que el precio como única variable competitiva en las relaciones con los proveedores no vale. Y pueden ocurrir cosas de estas, ¿eh? Si solo se considera el precio y no se consideran otras variables, pueden ocurrir cosas a veces que no se persiguen, pero que acaban ocurriendo. Se pueden construir puentes o decir que se van a construir puentes a un precio determinado que luego no se construya el puente. Exactamente. Esto, y Chema, el tema de estamos viendo primeros casos de desabastecimiento y eso que la Junta tuvo la precaución, podríamos decir, de poner en marcha todo el sistema de subastas en 2 fases. La primera fase empezó el pasado día 1 y habrá una segunda fase el 1 de mayo. Ha dividido la puesta en marcha en 2, precisamente para evitar o dar más tiempo para que esas compañías pequeñas que han ganado el concurso puedan traer producto suficiente, y aún así les ha pillado el toro. ¿No se les ha exigido, Chema, ningún tipo de, como hay en otros países de Europa, que cuando ganan un concurso estos se les exige que depositen una fianza de tal modo que si no está su medicamento sea sustituido por otro y lo paguen, claro? En los pliegos y los convenios que han firmado no hay ninguna cláusula de sanción.
Otra cosa es que luego, para que el paciente no lo sufre, como comentaba antes Manuel, la Junta de Andalucía haya permitido, con acuerdos con los farmacéuticos, que en caso de desabastecimiento del producto que había ganado la subasta, pues se permita dar un equivalente. Pero claro, ese equivalente está hoy en las farmacias pues porque tenía que estar el día 31 de marzo. Pero una vez que las subastas lleven recorrido, ¿para qué va a haber un medicamento de los que no han ganado el concurso? Podrá haber graves problemas para los pacientes. Bueno, y luego, perdona, Diego, por último, el que se rompe lo que en un principio es lo que ha obligado al Gobierno de España a acudir al Tribunal Constitucional. Se rompe la equidad en el tratamiento a los ciudadanos españoles, esté en el territorio donde se encuentre cada ciudadano, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí el recurso, los resultados no son los que se esperaban, los problemas son los que sí que esperábamos y encima además rompiendo la equidad del sistema. Sí, lo cual es la bestia negra de la sanidad en España, la equidad. Efectivamente. Pues vamos a hablar de algunos datos que seguro que Ignacio nos puede avalar o confirmar o dar su opinión. Y es que los datos ya lo confirman. España está a la cola de Europa en innovación de la Unión Europea. Y lo grave es que vamos a estar en ese lugar mucho tiempo, tan solo superados por Grecia. El ratio de crecimiento en innovación se ha estancado entre 2006 y 2012 y ninguna comunidad autónoma, como ha sido en el pasado, lidera de alguna forma o se sitúa en cifras, vamos a decir, en la media europea. No es ninguna patología, pero sí un síntoma claro de los recortes en I+D que el Gobierno ha aprobado para afrontar la crisis económica. Cada año la Comisión Europea publica los datos que marcan los desfases existentes en materia de innovación. En 2011 lanzaban a España una advertencia clara. Necesitaba esforzarse más en la materia. Los marcadores de 2012, que reflejan los primeros efectos de la crisis, muestran que la advertencia va camino de convertirse en realidad. España no solo se mantiene por debajo de la media europea, sino que se sitúa casi en el último lugar de su grupo. Únicamente Grecia le separa del furgón de cola de la Unión Europea. A mí me encanta cuando la Comisión Europea nos dice que nos esforcemos y gastemos más innovación y luego la Troika nos dice que gastemos menos en general. Pues yo no sé cómo cuadrar las cosas, pero Ignacio, ¿tú cómo ves? ¿Te parece que es una situación mala o es lo esperable? Vamos a ver, el tema no es que España esté a la cola de la Unión Europea, el problema es que siempre lo ha estado. Esto no ha salido. No es una situación nueva, ¿no? Yo creo que probablemente no haya que dramatizar demasiado. El informe que acaba de salir de la Unión Europea sitúa a España entre los países moderadamente innovadores, que es donde siempre estuvo, a la altura de Italia. Tampoco estamos, en ese sentido, evidentemente no estamos como Alemania o como Suecia, pero estamos donde siempre hemos estado. Incluso, y lo dice el propio informe, desde 2010 al 2013, España fue de los países que en el conjunto de indicadores más ha crecido, solamente superados por Luxemburgo, Holanda, Austria e Irlanda, por encima de otros muchos. Y en cuanto al diferencial de las comunidades, pues efectivamente se confirma que algunas comunidades, Cataluña, País Vasco, Madrid y demás, están por encima de la media española. En vez de estar en seguidores moderados, están en seguidores de los líderes. Bueno, pero no está mal, vamos, quiero decir que, por debajo. En conjunto, yo dudaría que la situación actual del que refleja el informe se pueda poner en relación con medidas de recorte en I+D. Es lo que diría. Bueno, no es una visión tan pesimista, teniendo en cuenta pues que deberíamos haber hecho un poco los deberes y lo que sí se constata es que no están hechos los deberes, quizá por el entorno. Sí, fíjate, hace 2 semanas, una cosa así, Farmaindustria daba a conocer que y la industria farmacéutica supone en torno al 20% de la inversión en I+D que se realiza en España. Pues Farmaindustria, la entidad que agrupa a todos los laboratorios, daba a conocer que por primera vez desde 2007 se ha bajado de los 1.000 millones. Es cierto que se baja poquito, un 1%, una cosa así, pero la cuestión es que se ha dejado de crecer y entonces pues esas distancias tampoco se acortan, no se alargan, pero no se acortan, que es lo que debemos poner intención. Sí, bueno, además de que los ánimos o los consejos de la Comisión de que mejoremos eso, pues va a estar complicado, sobre todo porque además la inversión en innovación es básicamente privada, ¿no? En España estamos en 40, 60 más o menos y lo que hay que hacer es darle la vuelta, que suba más la inversión privada. Pero habrá bajado desde ambos conceptos, tanto la pública como la privada, claro. Sí, pero donde está la gravedad es en la escasez de la privada.
no tanto de la pública. La pública sigue, si tuviéramos el mismo ratio de pública-privada que el resto de los países de Europa, estaríamos bien en porcentaje de inversión en I+D. Y Manuel, ¿cómo ves esto? Yo lo que creo es que la apuesta del gobierno es clara, hagamos crecer la economía, crezcamos el empleo y eso permitirá desarrollar unos servicios públicos de más calidad y garantizables en los próximos años, y también una apuesta por la innovación, porque además la innovación y la investigación y el desarrollo son iniciales del crecimiento de un país, ¿no? Entonces, tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Sanidad han hecho apuesta tanto en sus departamentos como en el propio Congreso de los Diputados, a todos los grupos, apostando por un futuro de innovación en este país, pero lógicamente enmarcado en un momento donde las prioridades, como digo, es volver a hacer crecer España, volver a hacer crecer el empleo, que eso permita a España relanzarse como país, potencia de país en Europa. Pues nada, confiemos en que así sea. Ignacio, ¿algún comentario final? No, nada más. Está Chema. Pues que a ver si tienes razón. Que a ver si efectivamente que se consigue. Sí, a ver si el 2014 ¿no? es el año del despegue, ¿no? El 2014 año del despegue. Pues esperemos que así sea. Manuel, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por invitarme. Ignacio. Muchas gracias. Y Chema, también muchas gracias. Y a ustedes ya lo saben, para informarse y para saber qué está pasando en la sanidad, aquí en Toma Medicina le informamos y lo debatimos. Hasta la próxima semana.